Vamos a hablar de los demonios. ¿Cuándo se inventaron los demonios? El demonio, la figura es la lucha entre el bien y el mal, la dualidad siempre. Los demonios, la mayoría de demonios que maneja la iglesia, las iglesias, religiones abrámicas, parten de este libro, de los escritos de Enoch. Todas las religiones lo reconocen, pero no fue incluido en el canon. Los nombres de los dioses, de los demonios, la angeología aparecen aquí, con una variación que le da a cada religión. La vamos a explicar. El demonio es el factor principal de las religiones, es el que vende. Claro, mediante el manejo del pecado, una extorsión que se hace acerca de los pecados que tú cometes. El mal siempre es representado feo, grotesco, algo que nosotros sintamos rechazo inmediatamente contra esa idea del mal. Satán, recordemos que en la misma Biblia, Satán es el acusador. Satán no es un nombre propio, no es un sustantivo, es un adjetivo. Y significa el opositor, el adversario, pero en la Biblia aparece como ¿cómo le llamaríamos nosotros? Como un hijo de Dios, así aparece en la Biblia, como un hijo de Dios cuando tienta a Job, en el libro de Job, y aparece también que tienta al mismo Dios. Dice, tú me incitaste a hacerle daño a pesar de que él no había hecho ningún mal. Ahora, ¿qué dice el sacerdote Gabriele Amorth? Gabriele Amorth, el exorcista del Vaticano, un farsante, yo tengo sus libros, un farsante, es una farsa. Declara Gabriele Amorth, el mayor truco del diablo es hacer creer que no existe. En realidad, el único exorcismo que yo le reconozco a Gabriele Amorth es la expulsión que logró de Benedicto XVI del Vaticano. Él logró exorcizar ese demonio, esa idea, ¿verdad?, concepto que tenía Benedicto XVI de la religión, del catolicismo. Él hizo que lo corrieran de ahí. Entonces, ¿qué es demonio? Se origina de la palabra daimon, ya lo hemos visto antes, lo tratamos antes, ahorita vamos a redondear nada más. En griego significa genio, una divinidad buena o mala. No está en el panteón de los grandes dioses, se trataba de una divinidad menor. Un sátiro, un genio, una ninfa, un hada. Fue San Jerónimo y el Papa Damaso I, cuando hicieron la Vulgata Latina, los que le cambiaron totalmente el sentido, el significado para utilizar esa idea, pero dándole forma, dándole figura, porque se crearon y se construyeron infinidad de iglesias y catedrales. En el judaísmo no existen los demonios, no en el sentido que se le da en el cristianismo, en el catolicismo, perdón. Por ende, en el judaísmo no existen los exorcismos. Para los hebreos, tanto el bien como el mal provenían de Dios. Dios controlaba el bien y el mal. En los textos apócrifos que no incluyó la Iglesia Católica, como este de Enoch, que no incluyó la Iglesia Católica cuando hizo el canón, cuando la Iglesia Católica calificó los libros de inspirados por Dios, no incluyó esos libros, pero tomó absolutamente todos los nombres de dioses y de demonios que venían en ellos. Entre ellos aparece el nombre de él, uno de los supuestos ángeles caídos. Él es el mismo Jehová. Y aparece Azazel. Satán tienta a Jesús en Mateo 4:1. Dice, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento, Hashatán, el adversario, el opositor, puede ser el mismo Jehová.
Pues el Espíritu de Jehová toma a Jesús y lo pone en el desierto para que sea tentado, para que sea probado. Él prueba a todos sus profetas. En el cristianismo los católicos toman todas las citas del Antiguo Testamento acerca de entes o monstruos, incluso frases aplicadas para regañar a gobernantes como el de Babilonia y el de Tiro, para manejar las frases dirigidas a un ser humano como si señalaran a un ente que posee poderes superiores, falseando descaradamente los escritos. El catolicismo, la religión católica ya, el cristianismo en sí, manipula las palabras, manipula. Una palabra que quites, una simple coma, un punto, modifica absolutamente todo. La Biblia fue escrita cuando no existían reglas gramaticales, el Tanakh, la Biblia hebrea. Bien, pues en la Biblia hebrea viene escrito, por ejemplo, la manipulación que hacen los católicos acerca de el rey de Tiro en el libro de Ezequiel y el rey de Babilonia en el libro de Isaías. Cuando se refieren al ángel caído, eras como un lucero de la mañana, eras luminoso, eras hermoso. Pero hay una palabra que roban, que quitan los católicos al hacer su Biblia, y es la palabra como. En hebreo dice, como en el Edén, donde está el jardín del Eterno has estado, como en el Edén. Eso sí, le está haciendo una comparación, en cambio ellos ponen en la Biblia. Dicen las traducciones, en el Edén estabas. Ahí ya están, al quitar el como en el Edén, dice, en el Edén estabas, ahí están afirmando. En el versículo 14 de Ezequiel 28, dice, tú eras como un querubín grande que protege. En las traducciones dice, tú, querubín protector. Estudiemos a Mauro Biglino. Mauro Biglino, con solo nombre aparece en internet. Mauro Biglino, un traductor del Vaticano, y él nos va a explicar algo. Hay bastante material de él, pero nos va a explicar lo que yo ya había dicho años antes en televisión y que fui muy criticado. Los querubines son unas naves espaciales. Los querubines son unas naves individuales o incluso un robot. Busquen a Mauro Biglino y vean qué significa. Él trabaja para el Vaticano, haciendo traducciones de textos hebreos. Azazel, en Levítico 16:8-22, otro de los inventos de demonios, lo pone como un chivo expiatorio suelto en el desierto en el libro de Enoch. Azazel es uno de los ángeles que descendieron del cielo, de los que pecaron al involucrarse sexualmente con mujeres. Azazel aparece para nosotros como un demonio. Sin embargo, en Levítico 16 del 8 al 22, es Jehová mismo el que le ofrece un chivo. Un chivo es para Azazel. Jehová le está ofreciendo un sacrificio a Azazel, a un demonio. En Números 21:9 aparece que los mismos judíos, los hebreos, adoraban a una serpiente milagrosa. Todos son inventos, También nos aparece en Ezequiel 8:12 que en el templo de Jerusalén existían infinidad de imágenes, igual que cualquier otro templo pagano. Existían imágenes de lo que él llama reptiles abominables. Lo vemos en Egipto, lo vemos en todos los templos del mundo. Igual estaba en Jerusalén. Adoraban también a toda clase de reptiles. En el Talmud, Baba Batra, en la hoja número 12 dice, desde el día en que fue destruido el templo, fue retirada la profecía a los profetas y fue entregada a los tontos y a los niños. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que leemos, pero debemos leer para no transmitir mentiras a nuestros hijos. Hay una contradicción en una sola hoja. En la página A dice que fue entregada a los tontos y a los niños. En la página B, 12b, dice lo contrario. Dice, fue entregada la profecía a los sabios, pero se refiere a los sabios como los judíos
que hacían las traducciones, el erudito, los rabinos. En el cristianismo inventó demonios como Baal, que era un dios cananeo. Jamás anduvo metiéndose en los cuerpos de la gente para hacerla babear o maltratarse. Inventó el cristianismo a Baal, Quemos y Milcom, que en realidad eran el mismo ser. En el Tanaj se les llama ídolos. Y ídolos significa nada, absolutamente nada. Si como dioses no servían para nada según los hebreos, ¿por qué han de servir para algo ya convertidos en demonios en el imaginario de la gente? No son nada, absolutamente nada. Como demonios son unos pobres diablos porque cualquiera los puede exorcizar. La palabra demonio es griega, no tiene significado en hebreo. En hebreo existe la palabra Hashatán, un adversario, siendo señalado el mismo Jehová como Satanás, si está en situación de adversario o en contra de las acciones del hombre. Hashatán no es un nombre o sustantivo, es un adjetivo, señala una característica. Si Jehová enfurece y reniega de su pueblo, lo desprecia, lo maldice y le envía a otras naciones para que lo aplasten, lean la Biblia. Nadie se atrevería a pensar siquiera en crearle una posición a un ser que destruye la humanidad misma en un acto de arrepentimiento de haberlos creado. En la Edad Media inventaron el demonio del pentagrama, Baphomet. Su historia, la historia de Baphomet, aparece en las redes. Un espantajo horroroso que en la Edad Media lo fueron conformando, le fueron dando otras connotaciones, y hoy todo el mundo cree que con pintar un garabato en el suelo, un pentagrama, ya están adorando, invocando o modificando las fuerzas de la naturaleza. Ese invento es algo ridículo y por demás grotesco. Ahora, el libro de Tobit o Tobías, que tampoco aparece en muchas Biblias, pero sí en la católica, el libro de Tobit o Tobías, fue escrito en hebreo, en griego, en arameo. Y en el Talmud también hablan de Tobit, un mito procedente de Persia, de la religión mazdeísta, que llevaron los judíos en su mitología iniciada durante su estancia en Babilonia en el siglo VI a.C., que aparece en el canon católico. Convirtieron a un pobre diablo como Asmodeo en un ser temible y poderoso. Con un horrible aspecto se encuentra en muchas catedrales católicas. Asmodeo aparece incluso en el libro de Código da Vinci, como si fuera un ente muy poderoso. Es un espantajo nada más. Con un horrible aspecto se encuentra en muchas catedrales católicas. Un pobre diablo, pues los católicos, si leen su Biblia, saben que según el relato del libro de Tobit o Tobías, se le ahuyentará para siempre con un acto de brujería blanca o brujería santa, quemando hígado de un pez, usar el caldo y el humo del hígado y la hiel de un pez. Con eso exorcizan a ese demonio Asmodeo, que la gente a partir del Código da Vinci lo tomó como si fuera un verdadero demonio, un ente poderoso. Los demonios, ni un solo de los demonios convierte a un ser humano en alguien poderoso. Solo los hace babear y lastimarse ellos mismos. A Asmodeo se le asignan todas las perversiones sexuales y se le equipara con Dionisio, un dios griego, el dios del vino y los excesos según la mitología griega. Se le equipara con Baco, dios romano del vino y de la glotonería, y se le equipara con Jesús en la Biblia. En un pasaje de Mateo 11:19, en Lucas 7:34 también le llaman a Jesús comilón y borracho. De verdad se requiere mucho criterio y mucha Biblia para poder entender todo esto. Se representa a Asmodeo como un ser con 3 cabezas, toro, carnero y hombre. En simbología esotérica o zodiacal son las figuras, las imágenes de Tauro, de Aries y de Acuario. Si estos son los demonios, ¿qué significa expulsar demonios?
Los demonios son inventos. No se trata de seres físicos que ocupen un espacio en el cuerpo del poseído. Están en la mente y te obligan a hacerte daño o a hacer daño a otros, pero con tu cuerpo, con tus uñas, vomitándolos. Son ideas. El bien y el mal son conceptos, no seres físicos, materiales. Analicemos esto. No ocupan un lugar, un demonio de los que hablan todas las literaturas religiosas. Un demonio no viene y expulsa o mueve materia de tu cuerpo. Está en la mente. Está en la mente. Entonces vamos a analizar más adelante qué significa expulsar demonios. No le dan poderes sobrenaturales a los poseídos, solo se hacen daño a ellos mismos. Analícenlo. Expulsar ideas, o sea, genios, decimos este es un genio. Quitar ideas de otros dioses de la mente de los judíos, eso fue expulsar demonios. Ahorita vamos a ver de una vez el exorcismo más importante que realizó Jesús, el del Gadareno. Ahorita lo grabamos inmediatamente. Gracias.